Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a los organizadores la oportunidad de estar aquí con todos ustedes y también a todos ustedes por seguir pacientemente el desarrollo de estas jornadas. Y puesto que me han dicho que me ciña lo más que pueda el tiempo que tengo, tampoco me voy a entretener mucho más. Después de la excelente intervención del anterior ponente, enfocando sobre todo la alimentación desde el punto de vista de la prevención de enfermedad, ahora vamos a hablar de nutrición sobre una enfermedad que ya tenemos, y en este caso sobre lo que es la diabetes mellitus tipo 1, ¿verdad? Entonces, bueno, con esto lo único que pretendo decir es que los diabéticos tipo 1 no son extraterrestres. Muchas veces, cuando hablamos de nutrición y enfermedad, ya damos por supuesto de que el tipo de alimentación que tienen que tener estos pacientes solo por el hecho de ser enfermos, en este caso de diabetes tipo 1, tiene que ser una nutrición totalmente distinta a la que puede llevar una persona normal. Y como vamos a ver a lo largo de mi exposición, y espero que quede más o menos claro, aunque hay algunas cosas que sí que hay que cuidar especialmente, en realidad los diabéticos tipo 1 a día de hoy casi pueden hacer una alimentación prácticamente igual que el resto de cualquier persona. No son extraterrestres y de hecho pues son gente tan guapa como la que podemos ver aquí. El fundador de Apple, tenemos a Halle Berry, algunos deportistas, si algunos sois fans de la música, los Jonas Brothers, o tenéis hijos que os gustan. O sea, quiero decir que pacientes diabéticos hay de todo tipo y clases, llevan una vida absolutamente normal. Podríamos haber traído también aquí a Josu Feijó, famoso montañero que subió al Everest, y por tanto, como después vais a ver, pues yo creo que podemos sacar como conclusión eso, lo que estaba diciendo, que es una enfermedad que necesita una serie de cuidados, pero poco más. Lo que sí que está claro es que no es lo mismo un paciente diabético tipo 1 que un paciente diabético tipo 2, y aunque aquí he traído el extremo de este espectro, pues yo creo que todos lo tenemos más o menos claro. Aquí podéis ver uno de los primeros pacientes que fue tratado con insulina. En aquellas épocas, cuando no se disponía de ello, se ponía una caquesia del paciente que recibía el nombre de síndrome de Moriac, con una delgadez extrema que llevaba a la muerte a los pacientes, y que afortunadamente desde el descubrimiento de la insulina, pues eso ya no ha sido así. Y en el otro extremo, lo que supone la epidemia actual de obesidad y diabetes tipo 2, del que después seguro que la doctora Petrina pues nos hablará perfectamente. Y otra de las diferencias fundamentales, yo creo, en cuanto a estas dos enfermedades es que, bueno, pues en cuanto a recomendaciones nutricionales para prevenir la diabetes tipo 1, al contrario de lo que ocurre con la diabetes tipo 2, que sí que algo podemos hacer, pues en este caso no podemos hacer nada. O sea, desde el punto de vista nutricional, a día de hoy no tenemos ninguna intervención dietética o nutricional que pueda evitar la aparición de la diabetes tipo 2. Durante los últimos años se ha estado investigando en qué es lo que hace que un paciente desarrolle una diabetes tipo 1, y ha habido diversas teorías, y entre ellas, seguro que les suena, pues tuvo fuerza durante unos años lo que era la introducción temprana de las proteínas de leche de vaca. Pero tampoco parece que eso haya llegado a ningún puerto. Es decir, a día de hoy, con datos claros y que se hayan demostrado, no podemos hacer nada desde el punto de vista de la prevención de la diabetes tipo 1. Por tanto, en la diabetes tipo 1, la alimentación o la nutrición la tendremos que conjuntar, pues, junto con lo que es el tratamiento del paciente. Luego veremos que las pautas de insulina influyen de una manera importante, y desde luego con el ejercicio físico. Por tanto, pues la insulina tiene que estar integrada en todo este plan que luego vamos a ver. Si estamos utilizando tratamientos intensivos, y a tratamientos intensivos llamamos a aquellos que llevan una pauta de una insulina lenta que cubre las 24 horas del día y después rápidas en cada una de las comidas, o pacientes en tratamiento con bombas de insulina, que aquí viene reflejado como ISDI, ahí sí que podremos hacer ajustes de los carbohidratos que el paciente vaya a ingerir durante la comida con el tratamiento, en este caso la insulina rápida que vaya a recibir. Si por otra parte también tenemos pacientes diabéticos tipo 1 que utilizan dosis fijas de insulina, porque su capacidad a la hora de llevar un tratamiento más complicado impide el llevar una pauta como las anteriores, en este caso la cantidad de hidratos de carbono en principio debería ser lo más constante posible, puesto que el paciente no va a entrar en esa dinámica de cambio de dosis de tratamiento. Y desde luego, pues en aquellos pacientes que consigamos convencer para que hagan ejercicio, que al igual que el ponente anterior, yo creo que esto es clave para cualquier patología que vayamos a manejar. Si este ejercicio ya está planificado, eso nos va a permitir ajustar la dosis de insulina, porque podemos predecir qué es lo que vamos a hacer y por tanto qué conductas podemos tomar, y en caso de que surja un ejercicio no planificado, en este caso al único que podemos recurrir, puesto que la insulina ya está puesta y no podemos modificar, sería hacer
ingestas extras de hidratos de carbono. Es decir, que con la alimentación y la nutrición en la diabetes tipo 1 hay cosas que se pueden hacer, pero dentro de lo que es el conjunto del plan de tratamiento y del ejercicio del paciente. La importancia de la alimentación, yo creo que aquí viene muy bien reflejada. Esto es un libro que es muy práctico, de un médico sueco que se ha preocupado de profundizar en muchos de los aspectos prácticos de la diabetes tipo 1. En la portada del libro, en la que él lleva dibujos de sus pacientes, pues por ejemplo vemos uno de ellos en el que el equilibrio solo se consigue entre la insulina y la comida. Esto es la percepción de un niño de 13 años diabético tipo 1, o este otro, cuya preocupación es si puede comer un dulce. Y la respuesta, pues como luego veremos, es que sí, pero habrá que hacer ajustes en su tratamiento. Es decir, que la alimentación es una de las preocupaciones, desde luego, evidentes en los pacientes diabéticos tipo 1. Bueno, por resumir un poco, esta nutrición va a depender de más factores que el ejercicio y la pauta de insulina. Va a depender, desde luego, del desarrollo ponderal, estatural y de la propia edad del paciente. Va a depender del ejercicio, como ya hemos dicho. Va a depender de la pauta de insulina, como también he comentado. Va a depender de si aparece alguna enfermedad asociada. La diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune que se asocia a otras patologías. Y una de las más frecuentes es la enfermedad celíaca. Y además, cada vez más, en los estudios en los que se profundiza y se busca la existencia de esta enfermedad, se encuentran con mayor proporción pacientes afectos de celíacas subclínicas, pero al fin y al cabo de enfermedades cuyo buen manejo puede hacer que el paciente lleve una vida mejor. Y también, por supuesto, de la aparición de complicaciones. La nefropatía diabética, en el caso de que aparezca, va a suponer, sobre todo desde el punto de vista del aporte de proteínas, una limitación a la hora de la alimentación de estos pacientes. Por tanto, pues no podemos perder de vista todos estos factores que van a influir en el plan de alimentación que nosotros podamos ofertar a los pacientes. En cuanto a lo que es nefropatía diabética, no voy a hablar nada, porque sé que la doctora Nuria García ha hablado de insuficiencia renal y alimentación, y yo creo que ahí seguro que está todo dicho, y por tanto pues entraremos en lo que son unos conceptos un poco más generales. Si a un paciente con diabetes tipo 1 viene a nuestra consulta pidiéndonos consejo nutricional, en principio lo primero que tendríamos que decidir es qué cantidad de calorías globales debe de recibir. Y hay muchas fórmulas, aproximaciones para poder tomar esa decisión. Quizá una de las más sencillas es la que ven aquí en la parte de abajo de la diapositiva, en el que simplemente, en caso de los niños con un peso en principio dentro de la normalidad, ya con un año de edad se darían 1000 calorías diarias, y luego a partir de esa edad 100 más por cada año que cumpla el paciente. Y esto en principio se podría mantener hasta los 11, 14 años de edad. Es una regla muy sencilla de seguir y que nos permite en muy poquito tiempo decidir en principio cuántas calorías debe aportar el paciente. Pero las hay más complicadas y podemos irnos a estas, por ejemplo, que tienen en cuenta grados distintos, el avance de la edad, y también tienen en cuenta el sexo del paciente, que quizás sea también unos datos a tener en cuenta. Entonces, como ven aquí, en función de la edad de los pacientes, la cantidad de calorías o el número de calorías por kilo de peso pues va a ir disminuyendo, puesto que las exigencias también de calorías de los pacientes van a ir disminuyendo a lo largo de su evolución y desarrollo ponderal, y ven cómo es distinta la necesidad calórica en cuanto sea niño o niña en todo a lo largo de la evolución de estas edades. Es decir, que bueno, pues no es complicado el calcular el número de calorías que debemos dar a un paciente diabético tipo 1. Hay más formas de hacerlo. Por ejemplo, pues en cuanto al peso ideal, que es una fórmula también muy sencilla de calcular, y a eso aplicando la actividad, una corrección por la actividad física que tengan los pacientes, podemos también calcular el número de calorías que podemos aportar a un paciente. Pero quizá de las que más se utilicen todavía sigue siendo la fórmula de Harris-Benedict, que tienen aquí reseñada, aplicando a la misma, que son fórmulas estándares, una corrección por la actividad física del paciente, según la actividad que haga, y finalmente añadiendo lo que es el gasto por la termogénesis de los alimentos. Y de esa forma, pues llegar, como digo, a esa conclusión final del número de calorías que el paciente necesita. Como he dicho antes, el patrón o la pauta de insulina influye. ¿Y por qué influye tanto? Pues por resumir, como también he adelantado, a los pacientes diabéticos tipo 1 que dependen de la insulina
para su supervivencia, podríamos tratarlos con dos pautas. En principio sería una pauta bolo-basal, de la que ya he hablado, una pauta de lenta con 3 de rápida en cada una de las comidas, y otra pauta de mezclas, en principio, que aunque no es la más aconsejable porque no nos permite tanta flexibilidad, hay algunos pacientes que no nos dejan otra opción. Bueno, pues en función de una u otra opción, el reparto de ese número de calorías que acabamos de calcular habrá que hacerlo de formas diferentes. En el primero de los casos, lo que está recomendado es repartir las ingestas en 3 tomas. ¿Y esto por qué? Pues porque las dosis de insulina rápida que actualmente utilizamos, dosis de insulina ultra rápida, podríamos decir, por su duración de acción, va a hacer que si ponemos ingestas intermedias, esas queden sin cubrir y van a producir elevaciones en los niveles de glucemia de los pacientes. Por lo tanto, intentamos que las calorías totales se repartan en 3 tomas, a su vez cubiertas por 3 dosis de insulina rápida a los pacientes. Siempre hay excepciones a esta norma, pero en principio el intento de actuación viene así. En el caso de los pacientes que reciben mezclas, y las mezclas suponen en que dentro de la misma inyección de insulina que damos a los pacientes hay insulina lenta y rápida en el mismo pinchazo, eso por la dinámica de la insulina, sobre todo de la parte lenta de cada uno de los pinchazos, nos obliga, en este caso, a poner tomas intermedias para evitar la hipoglucemia que esas insulinas que estamos administrando pueden producir a los pacientes. Con lo cual, al final, la pauta de tratamiento que elijamos para el paciente nos va a condicionar el número de tomas que el paciente tiene que hacer a lo largo del día. Y eso sin contar en que en muchas ocasiones, a la hora de acostarse, también es recomendable el que el paciente haga una pequeña toma para evitar el riesgo de hipoglucemia nocturna. Nosotros, cuando conseguimos que el paciente entre en una pauta de bolo basal, intentamos posteriormente que entre en este otro concepto, que es el ratio de insulina por intercambios de hidratos de carbono. ¿Y qué es eso? ¿Qué es este ratio? En principio, estos son los gramos de hidratos de carbono que vienen cubiertos por una unidad de insulina. Hay diferentes formas de calcularlo, yo les he traído un par de ellas, y que sería, una de ellas sería los gramos de hidratos de carbono de una comida de un día completo, dividido entre el número de unidades de insulina recibidas solo como bolos. En este caso, la insulina lenta no entraría en el cálculo final. Mientras que en el segundo caso hay una regla general, no me digan de dónde viene porque lo he intentado buscar, pero es un 500, siempre es 500 como número fijo, dividido entre la dosis, en este caso total, de insulina que el paciente recibe a lo largo del día. De esas dos ecuaciones nos va a salir un número que es el número de gramos de hidratos de carbono que cubre una unidad de insulina ultrarrápida. De manera que al paciente, una vez hecho este cálculo, le podemos decir que por cada intercambio, que ahora vamos a ver lo que son, de hidratos de carbono, se tendrá que administrar X unidades de insulina. Y de esa forma le da una libertad a la hora de poder decidir cuántas raciones de hidratos de carbono comer y, por tanto, cuánta insulina ponerse. Y no ir un poco a piñón fijo como ocurre con aquellos pacientes que van con dosis o con mezclas. ¿De dónde surge este concepto? Bueno, pues este concepto surge ya es antiguo, de un intento que se hizo de clasificar los alimentos en grupos, en este caso en 6, como ven aquí, leche, harinas, fruta, verduras, alimentos proteicos y grasa, y a cada uno de este grupo se le asigna una cantidad determinada de nutriente. A nosotros, como diabetólogos, el que más nos interesa es el concepto de intercambios de hidratos de carbono, como ya les he dicho, y cada ración o intercambio supone 10 gramos de hidratos de carbono, que ahora vamos a ver. Es importante recordar este número porque en otros países, en concreto en Estados Unidos, fundamentalmente cada ración o intercambio son 15 gramos de hidratos de carbono, con lo cual, si vamos a utilizar recetas o fórmulas que utilicen estos países, esto hay que tenerlo en cuenta. E incluso en Alemania, sobre todo en algunas zonas, utilizan raciones de 12 gramos. O sea que el concepto de intercambio hay que saber a qué cantidad de hidratos de carbono se está refiriendo. En España, en general, 10 gramos, ahí sí que no hay diferencias en todo el país. ¿Y por qué esa importancia? Bueno, pues se ha visto que los hidratos de carbono tienen una importancia clara en lo que es la glucemia postprandial. Y desde hace unos años a esta parte, este concepto cada vez está teniendo más importancia a su vez en lo que es la aparición de la enfermedad cardiovascular. Los enfermos con diabetes, quizá más los de tipo 2, pero también los de tipo 1, tienen un riesgo cardiovascular muy importante.
Y así como se ha visto que el buen control de la diabetes disminuye las complicaciones microvasculares, la retinopatía y la posibilidad de ceguera, la nefropatía diabética y insuficiencia renal, respecto a lo que son las cardiovasculares, no acaban de salir concluyentes los estudios. Quizá porque no se estén mirando los parámetros adecuados. Por eso se han empezado a mirar algunos datos que habían pasado un poco desapercibidos y en este caso en concreto parece que se empiezan a encontrar relaciones entre lo que es el control de la glucemia postprandial y la aparición de la enfermedad cardiovascular. Y de ahí que en los últimos años, como digo, este concepto haya tomado más auge. En segundo lugar, porque mientras no se demuestre lo contrario, un gramo de hidratos de carbono, venga de donde venga, es un gramo de hidratos de carbono, aunque luego vamos a ver alguna matización. Es decir, da igual que los hidratos de carbono vengan de la patata, de la fruta o de cualquier alimento que lo tenga, porque lo que va a suponer en cuanto al aporte calórico va a ser lo mismo. El índice glucémico de los alimentos nos va a decir luego otra cosa. ¿Por qué también es importante el utilizar intercambios? Pues porque, por ejemplo, la duda de si utilizar azúcar o no, si tenemos a un paciente que está bien controlado y sabe cómo modificar también sus dosis de insulina, nos puede permitir sustituir otra fuente de hidratos de carbono por esta introducción de algo que en principio siempre ha estado prohibido en la alimentación de los pacientes diabéticos. Con esto tampoco quiero decir que los pacientes diabéticos con toda libertad puedan consumir cualquier tipo de alimento, porque en principio todos los alimentos más ricos en azúcares y bollería industrial no se acompañan solo de azúcar, sino también de grasas saturadas, pero sí que en el contexto de algunos días especiales se pueden producir intercambios de lo que son alimentos clásicos por otros que en principio tendría prohibidos el paciente. Y también porque los alimentos ricos en proteínas y en grasa, aunque pueden modificar la absorción de los hidratos de carbono que lleva una comida mixta, ellos de por sí tienen poco impacto en los niveles glucémicos del paciente, con lo cual el tema de los intercambios de hidratos de carbono, como digo, ha sido una de las bases para lo que supone la educación nutricional de los pacientes con diabetes tipo 1. Aquí les traigo un ejemplo de lo que es una de las dietas que nosotros manejamos en la clínica universitaria, en concreto, en este caso del área de nutrición. Aquí arriba a la derecha ven 1.800 calorías en 3 tomas, paciente con diabetes e intercambios, donde ven que un intercambio son 10 gramos de hidratos de carbono, y esto permite al paciente, una vez que se le enseña, el poder intercambiar cualquiera de estos alimentos, porque todas estas cantidades de alimentos suponen 10 gramos de hidratos de carbono, con lo cual el paciente puede elegir tomar 60 gramos de guisantes frescos o 15 gramos de arroz. Y como digo, esto le permite al paciente también una flexibilidad y una variedad a la hora de su elección dietética. Y también son importantes porque permiten al paciente darse cuenta de la influencia que distintos alimentos pueden tener. Y, por ejemplo, en el caso de los yogures, que es algo muy habitual, aquí podemos ver que un yogur natural aporta, vamos a redondear, 5 gramos de hidratos de carbono, lo que sería media ración o medio intercambio. Uno azucarado, pues vamos a redondear en 15, que en principio parece lógico, bueno, tiene azúcar, pero es que los que tienen sabor a frutas también andamos en ese rango. Es decir, que no es lo mismo elegir un yogur natural que elegir un yogur, en este caso, con estas características, que vamos a triplicar la cantidad de hidratos de carbono que en este caso va a recibir el paciente. Bueno, pero los hidratos, el trabajar con intercambios tiene que ser muy difícil. ¿Cómo hacemos abstracción de las cantidades de los alimentos y demás? Bueno, pues hay algunos trucos que permiten que el paciente pueda llegar a esa conclusión final de los gramos que tiene que comer de una forma más o menos sencilla. Es más o menos famoso el vaso medidor que desarrolló la sección de diabetes del Hospital Clínic de Barcelona, que, bueno, pues simplemente supone rellenar este vaso hasta las diferentes marcas que tiene, y en principio todas estas cantidades que permite, como digo, rellenar este vaso daría lugar a 20 gramos de hidrato de carbono, que es lo mismo 2 raciones. De esa forma es sencillo también para el paciente llegar a la conclusión de las raciones que está ingiriendo. En cuanto a las frutas, pues en principio, trabajando con estos tamaños, porque supondría 5 o 6 piezas en 1 kilo, supondría una pieza mediana de fruta, o lo que es lo mismo, 20 gramos de hidratos de carbono, o piezas pequeñas que cabrían 10 o 12 en 1 kilo. Es decir, hay diferentes trucos para que el paciente más o menos llegue a la conclusión de la cantidad de hidratos de carbono que tiene un alimento. En el caso de la leche, una taza de leche serían 2 yogures. Hemos dicho que un yogur natural es media ración, pues la taza de leche entera ya es una ración de lácteos. Y en el caso de las verduras, que tienen un aporte mucho más pequeño, un plato de verduras en general
contiene 10 gramos de hidratos de carbono, lo que es lo mismo, una ración. O sea que hay diferentes técnicas. También para aquellos pacientes en los que les sea todavía más difícil esto, existe la técnica del plato, que consiste en dividir el plato en diferentes secciones y llegar al final a este cálculo. O sea que, aunque de entrada es difícil abstraerse a esto, hay diferentes trucos que pueden permitir al paciente llegar a esta conclusión. Y esto les va a permitir interpretar etiquetas, que es algo que también es fundamental a la hora de que el paciente tenga una cierta libertad de elección. Aquí, por ejemplo, pues en este etiquetado podríamos poner este ejemplo que viene aquí, etiqueta de una tableta de turrón que nos dice que por cada 100 gramos de producto contiene 46 gramos de hidratos de carbono. Bueno, ¿cuánto sería una ración? O sea, 10 gramos es una simple regla de 3, de manera que podríamos calcular que en este caso de este turrón, con este aporte de carbohidratos, 22 gramos redondeando sería una ración de hidratos de carbono. El paciente ya sabe que si consume esto, está aportando este extra a su alimentación. Lo que les decía antes, 1 gramo de hidratos de carbono es 1 gramo de hidratos de carbono, pero apareció el concepto del índice glucémico. Y el índice glucémico lo que viene a decirnos es que independientemente de la cantidad de hidratos de carbono que tenga un alimento, no todos consiguen la misma elevación en la glucosa post-ingesta. La forma de calcularlo es tomando un patrón, en este caso lo que se suele utilizar son 50 gramos de glucosa y viendo lo que supone eso en los niveles de glucemia en sangre y frente a ese patrón observar qué elevación de glucosa en sangre consigue cualquier alimento que queramos enfrentar. Y de esa forma hay muchas tablas de índices glucémicos en los que se clasifican los alimentos como bajo índice glucémico, en este caso en esta tabla por debajo de 55, o como alto índice glucémico, en este caso por encima de 70. Y eso nos puede también orientar a que si el paciente consume alimentos con alto índice glucémico, va a poder ver una elevación de glucemia en sangre mucho más precoz que si consume alimentos de bajo índice glucémico, que podría ser útil, por ejemplo, a la hora de remontar una hipoglucemia, que ahí nos interesaría una actuación rápida y utilizar alimentos con un alto índice glucémico. De edulcorantes algo se ha comentado también por ahí, efectivamente pues hay una división evidente, que son los acalóricos, con los 4 clásicos, y los calóricos, que en este caso estarían representados por fructosa y polioles. En el caso de los de la izquierda no aportan ninguna caloría extra y en principio no habría ningún problema por su utilización con alguna puntualización. Sacarina en principio durante el embarazo no hay demasiados datos y convendría utilizar algún otro. Algunos de ellos no se pueden utilizar en caliente porque pierden un poco su capacidad endulzante y pueden dar lugar a sabores metálicos, pero bueno, en general son edulcorantes que en principio cualquier paciente diabético podría utilizar sin ningún problema. Respecto a los calóricos, ya se ha apuntado aquí que aunque la inducción o la adición de calorías a la dieta con su utilización es menor que lo que es utilizar la sacarosa común, aportan calorías. Entonces hay que tenerlos en cuenta a la hora de la confección de cualquier dieta para el paciente diabético. Y en el caso de los polioles, que lo que más se utilizan fundamentalmente son los caramelos sin azúcar y en los chicles y demás, una ingesta alta, o sea que estamos hablando de ingestas de más de 20 gramos al día, podrían dar lugar sobre todo pues a problemas digestivos, en este caso pues de meteorismo, diarreas y demás, pues porque son polialcoholes que pueden producir este efecto secundario intestinal. Pero bueno, en principio no parece que tengan demasiados problemas por su uso. Alimentos para diabéticos, pues esta es la guerra de siempre, pues algunas empresas intentan sacar alimentos en esta línea pues con el objetivo también de, bueno, pues en principio saludable, de disminuir las calorías de los pacientes diabéticos y que puedan comer cosas que en principio tendrían entre comillas prohibidas, pero al final muchas veces esto engaña al diabético en el sentido de que parece que son alimentos completamente permitidos y puede dar lugar a falsas creencias en este sentido y hacer que el paciente consuma de una forma más o menos crónica cosas que deberían ser puntuales en su alimentación. El consejo que nosotros solemos dar a los pacientes es que no recurran a alimentos de este tipo como norma general y en caso de que quieran consumir algo que en principio no debería ser crónico o a diario, pues lo hagan dentro de lo que supone la modificación del tratamiento con insulina que ellos llevan. Bien, para terminar quería presentarles un par de aproximaciones de casos clínicos en cuanto a lo que podemos hacer
en cuanto a alimentación y diabetes tipo 1. En este primer caso es un paciente de 18 años con índice de masa corporal normal, 21,5, que hace ejercicio de forma programada, 4 días por semana, tratamiento con 4 dosis, 3 de rápida y 1 lenta, lo que les decía al principio, tratamiento intensivo, y se le ha hecho una encuesta alimentaria en el que sabe que deberíamos, o que su gasto es de 2.400 calorías día. Nos podríamos plantear estos 4 puntos. ¿Cuántas calorías debemos darle a este paciente? ¿Cómo distribuimos sus principios inmediatos? ¿Cómo calculamos las raciones de carbohidratos? ¿Y cómo repartimos finalmente las raciones, no los principios inmediatos? La contestación a la primera lo tenemos fácil por 2 cosas. Porque el paciente ya está en índice de masa corporal normal, es decir, no tiene ninguna alteración de su peso sobre la que tengamos que actuar, y tenemos una encuesta alimentaria que ya nos ha hecho el cálculo, con lo cual tampoco tenemos que ir más allá. En principio sería suficiente con aportarle su gasto para que mantenga el peso que actualmente tiene dentro de la normalidad. En cuanto a la distribución, aunque aquí podría haber variedades, esto sería una distribución perfectamente válida: 50% hidratos, 15 proteínas, 35% grasas, lo que supondría de las 2.400 iniciales la mitad hidratos de carbono por 4 kilocalorías por gramo, que aportan 300 gramos de hidratos. En el caso de las proteínas el cálculo nos daría 90 y en el caso de las grasas 93. Ya tenemos la distribución. ¿Cómo conseguimos las raciones de carbohidratos? Pues si partimos de este valor y sabemos que cada 10 gramos es una ración, pues tenemos 30 raciones. Es tan sencillo como eso. ¿Y cómo debemos repartir estas raciones? Bueno, pues en principio 3 de leche, 19 farináceos, 2 de verdura y 6 de fruta. Esto puede ser intercambiable, por supuesto, pero es un reparto que en principio es equilibrado y están todos los hidratos de carbono que puede aportar cualquier nutrición. ¿Cómo repartimos las raciones? Pues aquí vamos a ver 2. Por ejemplo, en esta primera, los 3 de lácteos los tenemos puestos aquí: desayuno, merienda, una ración y un suplemento al acostarse. Y como ven, a media mañana no hemos puesto nada, mientras que aquí tiene aportes a media mañana en la merienda de forma importante y también por la noche. Si recordamos que el paciente está con una pauta bolo-basal, y yo os he dicho antes que en principio suplementos entre comidas no son necesarios, sería más aconsejable, por la pauta de tratamiento que lleva este paciente, recurrir a este reparto de aquí, fundamentalmente por estas características que les estoy comentando de no necesidad de aporte intermedio. El caso clínico número 2, una niña de 10 años, tiene este reparto de carbohidratos, lo que suponen pues 6 raciones, 8 y 6, que aquí ven los intercambios, cubiertas con estas unidades de insulina rápida y lenta. Nos plantea 2 cosas. A la niña le gustaría comer pizza y también tomar un donut, que en principio es completamente lógico por la edad que tienen los pacientes. Esto en principio deberíamos remarcarlo, aunque debería estar en el contexto de días especiales, pero no tenemos por qué prohibirle al paciente el que de vez en cuando pueda recurrir a alimentos de este tipo, como todos hacemos. En el caso de la pizza, si tenemos que 100 gramos de pizza supone este reparto de energía, hidratos de carbono, proteínas y grasas, lo que fundamentalmente nos va a interesar de cara a cubrir con dosis extras de insulina su pauta actual es saber las raciones de hidratos de carbono que vamos a dar adicionalmente. Una ración de carbohidratos en función de estas características serían 40 gramos del alimento en sí, de pizza. Si come 3 raciones, 120 gramos, simplemente añadiendo 3 unidades de insulina rápida, podríamos permitir a la paciente cumplir su deseo. O sea que, por supuesto, que se pueden añadir alimentos que en principio no están de entrada permitidos. Y en el caso del donuts tenemos que irnos a las etiquetas, por eso es lo que estábamos comentando antes. Lo que supone una ración de donuts es 20,5 gramos, 20,6 gramos de hidratos de carbono, que lo tenemos aquí. Lo que supone eso son 2 intercambios. Y a su vez esto lo podríamos meter dentro de lo que es un desayuno, mejor que tomarlo de forma aislada. De esa forma también vamos a producir un enlentecimiento en la absorción de los carbohidratos, y en esos 6 intercambios que la niña tenía para su desayuno, 2 podrían estar representados por el donus, manteniendo el resto de la alimentación estable que la niña va haciendo. Aprovecho este ejemplo para decirles que algo que en principio parece tan saludable como comer unos palitos de pan, supone, en cuanto a la misma cantidad de alimentos, incluso más calorías, más hidratos de carbono de lo que supone el donus en sí, pero la diferencia fundamental está en el tema de las grasas,
fundamentalmente en el tema de las saturadas, que en el caso de los donuts claramente ganan por goleada respecto al alimento en sí. Pero como ven, de lo que es el etiquetado podemos sacar muchas conclusiones. Bueno, para finalizar, no existe una dieta diabética, sino un plan de alimentación individualizado para los pacientes con diabetes tipo 1. Los planes de raciones nosotros consideramos que es una de las estrategias mejores para individualizar y facilitar el intercambio de los alimentos. Los resultados, por supuesto, estarán en función de muchos otros parámetros, el propio control glucémico del paciente, de si tiene o no alteraciones en los lípidos o la tensión arterial, la función renal, etcétera, etcétera. Pero fundamentalmente la educación terapéutica nutricional es indispensable para que todos estos pacientes puedan llevar, desde el punto de vista nutricional, una vida lo más libre y flexible posible. Y eso es todo. Muchas gracias.